Mamá, me voy a casar, dije por teléfono, con la voz firme aunque las manos me temblaban. Hubo una pausa, de esas que se sienten como si el aire se quedara suspendido, y luego ella dijo, bueno, supongo que estás eligiéndolo a él sobre tu propia madre. Esas 14 palabras se quedaron flotando en el aire como una maldición. ¿Cómo había terminado esto siendo una elección entre dos personas a las que amaba? Mi nombre es Victoria, y tengo 38 años. También soy alguien que pasó los últimos 12 desapareciendo. Todo empezó de forma inocente, como suelen hacerlo las catástrofes. Mi madre, Patricia, tuvo un derrame cerebral en la primavera de 2011. Tenía 59 años, ni vieja, ni frágil, solo de repente muy vulnerable. Perdió la sensibilidad en su lado izquierdo, su habla se volvió torpe, y necesitaba ayuda para todo, bañarse, vestirse, comer. Mi hermano, Michael, vivía en Seattle con su familia. Mi hermana, Diane, acababa de mudarse a Austin por un ascenso. Eso me dejaba a mí en Portland, trabajando como directora de marketing en una empresa tecnológica de tamaño medio, ganando bien, construyendo una carrera a la que había dedicado 12 años. Solo hasta que se recupere, dijo mi papá, con la voz hueca por el miedo. Solo unos meses. Victoria necesita a su familia. Pedí una licencia temporal en el trabajo. 3 semanas se convirtieron en 3 meses. 3 meses en 6. Para el 9º mes, mi empresa me dio una opción, regresar a tiempo completo o considerar el puesto ocupado. No podía regresar. Mamá seguía en terapia física. Papá trabajaba a tiempo completo como contador. Alguien tenía que llevarla a sus citas, prepararle la comida, ayudarla con los ejercicios, manejar sus medicinas. La elegí a ella. Renuncié. Eres tan fuerte, me decían en el súper, reconociéndome de mis días en redes sociales cuando hablaba de estrategias de marketing y desarrollo profesional. Qué buena hija, murmuraban mientras yo hacía fila comprando comida blanda y calcetas de compresión. Ese tipo de halagos se sentían como ahogarme, hermosas palabras que no reconocían las partes de mí que se estaban desmantelando poco a poco. Pasaron los años. La recuperación física de mi madre fue increíble, el tipo de milagro médico que los doctores mencionan en conferencias. En 2 años podía caminar sin bastón. Su habla regresó casi por completo, y su mente estaba más aguda que antes. Volvió a su club de lectura, a sus clases de yoga, a su trabajo voluntario en el hospital. Recuperó su vida. Yo no recuperé la mía. Cuando intenté volver a trabajar en 2013, la ansiedad de mi madre se disparó. Decía que no podía quedarse sola. ¿Y si se caía? ¿Y si algo pasaba? Mi padre sugirió que buscara algo de medio tiempo, o desde casa si era posible. Así lo hice. Encontré trabajos freelance, junté contratos, ganando una fracción de lo que antes ganaba. Me decía a mí misma que era temporal, que esto era lo que hacía la familia. Pero lo temporal se volvió permanente. Mi madre necesitaba más que cuidados físicos. Necesitaba que fuera su ancla emocional, su entretenimiento, su razón para levantarse. Se despertaba llamándome, Victoria, Victoria, ¿estás despierta? Ven a tomar café conmigo. Pasaba el día haciendo comentarios sobre mi aspecto. Tienes ojeras. ¿Estás durmiendo bien? Deberías maquillarte más. Te ves cansada. O sobre mis decisiones. Ya estás muy grande para no estar casada. Por eso debiste salir con ese muchacho de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Intenté explicárselo a mi terapeuta, a quien vi solo 3 veces, antes de que mamá dijera que era un gasto innecesario y me hiciera sentir culpable. Estás describiendo una dependencia emocional, me dijo la doctora. Reheves con calma. La recuperación de tu madre depende de tu presencia, y he aprendido que mantenerte pequeña y dependiente la mantiene acompañada. No le creí, me pareció demasiado duro, demasiado definitivo. Mi madre no lo hacía con mala intención, solo estaba sola, solo tenía miedo, solo era una madre que necesitaba a su hija. Mis hermanos llamaban de vez en cuando, Michael una vez al mes, siempre lo mismo. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas algo? Nunca ofreció tomarse una licencia. Diane venía una vez al año, casi siempre en acción de gracias, y pasaba la visita contándome sobre sus ascensos, sus vacaciones, su vida expandiéndose mientras la mía se encogía. Me decía que no los resentía, pero sí lo hacía. Claro que sí. Entonces conocí a James en un evento de networking en 2020. Era arquitecto de software, amable, de esos callados, y me preguntó sobre mi trabajo. Le hablé de mis proyectos freelance, pero también terminé hablando de mi madre. Es algo temporal, me escuché decir. Solo me necesita por ahora. Él no insistió. Empezamos a salir, y por primera vez en casi una década, tenía algo que era solo mío, una relación que existía fuera del control de mi madre, alguien que preguntaba por mis sueños,
no por las necesidades de ella. Cuando la cosa se volvió seria, finalmente le hablé a mamá sobre James. Estaba nerviosa, tenía 43 años y estaba nerviosa por decirle a mi madre que tenía novio. Esa debió ser mi primera señal. Parece bien, dijo, que era lo más cercano a su aprobación, pero no puedes irte de Portland, Victoria. Tus raíces están aquí, tu familia está aquí. Luego vino el compromiso. James me propuso matrimonio un sábado de otoño, en un sendero con vista al río Columbia. Fue perfecto, íntimo, considerado, justo como lo soñé. Dije que sí sin dudar, y durante exactamente 20 minutos, fui completamente feliz. Luego tuve que decírselo a mi madre. Bueno, supongo que estás eligiéndolo a él sobre tu propia madre. Esas palabras me reprogramaron por dentro. Había construido una historia en mi cabeza donde todo tenía sentido, donde mi sacrificio era noble, la dependencia de mi madre era amor, y mi vida pausada era solo temporal, pero algo en esas palabras rompió el hechizo, porque revelaron la verdad. Mi madre no vio mi compromiso como una buena noticia, lo vio como abandono. Mi futuro era su pérdida, mi felicidad, una traición. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada junto a James en su departamento, me quedaba con él 3 noches por semana, sin que mi madre lo supiera, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Fue como ver un truco de magia en el momento en que el ilusionista se equivoca y ves cómo funciona todo. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. A la mañana siguiente, fui a casa de mi madre. Mi papá estaba en el trabajo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde pasé los últimos 12 años haciéndome más pequeña. Mamá, tenemos que hablar de lo que dijiste ayer, de eso de que estoy eligiendo a James sobre ti. Se puso tensa. Yo no dije eso. Si lo dijiste, supongo que estás eligiéndolo a él sobre tu propia madre. Bueno, ¿y no es verdad? Últimamente estás tan enfocada en esa relación que ya no tienes tiempo para mí. Mamá, dije en voz baja, te he dado 12 años. Desde tu derrame cerebral he reorganizado toda mi vida alrededor de ti. Dejé mi trabajo, renuncié a mi carrera, pospuse mi vida. Yo nunca te pedí que hicieras eso, respondió con dureza. Y en ese momento me di cuenta, tenía razón. Nunca me lo había pedido directamente, solo había creado un ambiente en el que sentía que debía hacerlo. Y luego lo reforzó durante más de una década asegurándose de que siempre la necesitara, de que siempre me sintiera un poco culpable, de que creyera que irme sería una traición. No tenías que pedirlo, le dije, lo hiciste imposible. Cada vez que intentaba construir algo para mí, encontrabas la forma de recordarme que tú me necesitabas más, y yo te creí, pensé que estabas siendo una buena hija. Victoria. Fui una buena hija hace 12 años, fui una buena hija hace 3 años, pero en algún punto, ser una buena hija significó desaparecer por completo. Tengo 38 años y nunca he vivido sola, nunca he tenido una carrera, nunca he tenido una relación real, nunca he viajado. He estado aquí, esperando a que dejaras de necesitarme, pero nunca ibas a hacerlo, porque mientras me necesitaras, yo me quedaba. El rostro de mi madre palideció. ¿Estás diciendo que quieres abandonarme? No, estoy diciendo que quiero construir una vida, que quiero casarme con James, y quiero mudarme con él a Seattle, donde hay una industria tecnológica en la que realmente puedo abrirme camino. Estoy diciendo que necesito que estés bien con eso. Y también estoy diciendo, hice una pausa, sintiendo el peso de lo que iba a decir, que si no estás bien con eso, entonces tendré que estar bien con perder tu aprobación, porque no puedo sacrificar toda mi vida por tu comodidad. Empezó a llorar, lágrimas reales, o manipulación, ya no lo sabía. La línea entre ambas cosas se había desdibujado tanto que nunca podría estar segura. Eres tan cruel, susurró. Y entendí que sin importar lo que dijera después, sería la villana de su historia, la hija desagradecida que abandonó a su madre envejecida, la egoísta que eligió el amor sobre la familia, la traidora. Así que me levanté, la abracé, porque sí la amaba, y una parte de mí siempre la amará, pero luego di un paso atrás, me di permiso de ser la villana en su narrativa, porque por fin comprendí que su historia no era la mía. Me casé 6 meses después, mi madre no asistió, dijo que no se sentía bien. Michael fue a la recepción, Diane envió un regalo. El primer año fue el más difícil, cada mensaje cargado de culpa de mi madre, me caí la semana pasada y nadie estaba aquí, cada acusación, nunca me llamas, cada puñalada disfrazada de comparación, tu hermano es mejor persona que tú, dolía como un golpe físico. Me sorprendía cayendo en ciclos de justificación, a punto de llamarla para disculparme por existir de forma independiente, a punto de volar de regreso a Portland para probarle mi amor. Pero James se mantuvo firme. Está de duelo,
decía cuando quería cancelar planes de cena para llevarla al doctor. Está de duelo por la versión de ti que tenía. Ese es su trabajo, no el tuyo. Tomó tiempo, tomó terapia real, constante, donde trabajé la culpa, el condicionamiento, y los años que pasé creyendo que mi valor se medía por cuánto podía sacrificar. Tomó aprender a distinguir entre una necesidad genuina y una manipulación emocional. Tomó aceptar que podía amar a mi madre y también dejarla, que ambas cosas podían coexistir. Con el tiempo, mi padre se convirtió en su principal apoyo. La llevaba a sus citas, pasaba las tardes con ella. Descubrió que, mientras yo no estuviera disponible para ser el blanco de su resentimiento, él y mi madre se llevaban mucho mejor. Eso fue hace 3 años. Ahora tengo 41. James y yo compramos una casita en Seattle. Trabajo en una empresa de estrategias de marketing que me paga casi lo mismo que ganaba antes de dejar la industria. Resulta que 12 años de experiencia y un buen portafolio aún valen algo, incluso con una década de pausa. Estamos pensando en formar una familia. Tengo amigos, tomo vacaciones, duermo bien la mayoría de las noches. Mi relación con mi madre ahora es cordial, pero distante. Hablamos una vez al mes, nos visitamos 2 veces al año. Sigue siendo crítica. A veces intenta revivir la culpa, pero ahora tengo la distancia emocional para no absorberlo. Antes me sentía culpable por esa distancia. Ahora la reconozco como una forma de autoprotección. Lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 12 años es esto: cuidar de un padre no es egoísta. Poner límites con un padre que usa su vulnerabilidad como herramienta de control no es crueldad. Elegir tu propia vida no es traición. Es la única forma de sobrevivir. No soy la hija que mi madre quería. No soy la hija que se queda pequeña, agradecida y presente. Soy la hija que se eligió a sí misma. Y sí, eso me costó una relación, pero me devolvió mi vida. Y eso, por fin entiendo, vale la pena. A veces pienso en ese momento en que salí de la casa después de nuestra conversación, cuando conduje hasta el departamento de James sabiendo que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Estaba aterrada, estaba destrozada, pero también estaba, por primera vez en 12 años, libre. La culpa no desapareció de la noche a la mañana, pero se fue desvaneciendo, poco a poco, como una mancha que se borra con suficiente agua y suficiente tiempo. Y lo que apareció debajo fue algo que casi había olvidado que existía: yo misma. No como cuidadora, no como hija definida por su entrega, no como el soporte emocional de alguien más, solo yo. Solo Victoria. Finalmente, solo Victoria.